Buenas tardes desde la Casa del Corazón en Madrid, la sede de la Sociedad Española de Cardiología, en la que esta tarde, aquí en España, vamos a hacer un resumen por representantes de la Sociedad Española de Cardiología de lo que ellos consideran ha sido lo más relevante desde un punto de vista clínico de lo que se ha presentado en el último Congreso Europeo de Cardiología que ha acabado ayer en Ámsterdam. Tenemos una sesión en directo, vía web, en donde tendremos también la posibilidad de participar en un chat donde podéis plantear vuestras dudas, vuestros comentarios, vuestras discrepancias con algunas de las interpretaciones que aquí se puedan hacer de los estudios y de la información que allí se ha presentado. Yo creo que es una iniciativa dentro del área de formación continuada y de análisis de la información en cardiología, un análisis profesional muy relevante y seguro que nos va a ayudar a trasladar o a refinar nuestra práctica clínica. Quiero agradecer al sponsor, que es un sponsor no condicional de esta actividad, que son los laboratorios Servier, y quiero agradecer a las 4 personas, 4 cardiólogos que están conmigo y que se han encargado de cada uno de los bloques: la doctora Almudena Castro, del Hospital Universitario La Paz de Madrid, el Hospital Nicolás Manito, del Hospital Universitario de Belviche de Barcelona, el doctor Antonio Fernández Ortiz, del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, y el doctor Ángel Moya, del Hospital Universitario Valdebrón. Muchas gracias por vuestro trabajo. Y sin más, vamos a comenzar con la primera presentación, que es lo mejor sobre insuficiencia cardíaca, que nos va a presentar el doctor Nicolás Manito. Buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer a la Sociedad Española de Cardiología y al Laboratorio Servier la oportunidad de participar en este simposio sobre lo mejor del Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología en Ámsterdam, sobre el tema lo mejor sobre insuficiencia cardíaca y micardiopatías. En mi charla voy a hablar de las novedades de insuficiencia cardíaca aguda, de insuficiencia cardíaca crónica, de los dispositivos, de registros de insuficiencia cardíaca, de temas importantes en investigación básica, la presencia de grupos españoles en el Congreso y sesiones que han sido para mí de importancia desde el punto de vista del mensaje que nos han querido dar. Desde el punto de vista de insuficiencia cardíaca aguda, es muy importante tener presente que este año ha sido el año de grandes novedades. Primero, también, como todos sabéis, hubo el tema de la serelaxina y en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología se presentaron los resultados del estudio ATOMIC, también en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. El estudio ATOMIC se realizó con omecamtiv mecarbil, que es un nuevo activador de la miosina, es un inotropo que actúa aumentando la capacidad de la conexión que existe entre la actina y la miosina, facilitando la parte más potente de esta contracción. En los estudios iniciales con omecamtiv mecarbil se veía cómo realmente tenía un efecto claramente inotrópico, aumentando la eyección sistólica, aumentando el volumen sistólico, y tiene unas grandes cualidades para ser un inotropo, y es que no aumenta la frecuencia cardíaca, no aumenta el consumo de oxígeno, no aumenta el calcio intracelular, y se ha visto también que no tiene ningún tipo de efecto arrítmico o proarrítmico. El estudio ATOMIC fue un estudio diseñado en 600 pacientes para buscar la dosis más efectiva de omecamtiv mecarbil. Eran unas dosis que se administraban por vía endovenosa en forma de bolus y en forma de mantenimiento hasta 48 horas. Y lo más importante de este estudio, buscando la dosis, es que a pesar de que no se encontró realmente diferencias significativas en la escala de Likert, que fue el objetivo primario, para ver la mejoría de la disnea, sí que se vieron tendencias positivas cuando se hacían un matching según el placebo y se veía que sí que la dosis de máxima de omecamtiv mecarbil tenía una tendencia claramente positiva y también se veía que había menos episodios de empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. A la pregunta de si omecamtiv mecarbil, en vista de estos resultados, tiene que pasar ya a un estudio de fase 3, la respuesta fue claramente sí, porque tiene unas propiedades claramente positivas como un neurotropo que es potente y a la vez realmente es seguro. Conocemos que la serelaxina ha sido realmente el impacto del año respecto a la insuficiencia cardíaca aguda. Durante el Congreso de Ámsterdam se presentó el estudio de subgrupos. Sabemos que serelaxina realmente, pues, en el estudio que ya está presentado y publicado en el Lancet, se veía claramente que había una mejora de lo que era mediante la escala visual análoga
de la disnea, y sobre todo lo que más llamó la atención de esa relaxina es que a los 180 días había una reducción de la mortalidad cardiovascular. Esto, en lo que se presentó en Ámsterdam, se podía aplicar a todos los subgrupos analizados, pero se vio sobre todo que esa relaxina era mucho más eficaz, especialmente en aquellos pacientes de edad avanzada que no tenían hospitalización previa por insuficiencia cardíaca, que no estaban tratados con betabloqueantes previamente en el momento de la randomización y que tenían signos de inflamación, y el marcador en este caso fue la linfopenia. También era más eficaz en aquellos pacientes que tenían insuficiencia renal. Por tanto, serelaxina tiene que ahora que responder, sobre todo en un estudio que es el RELAX-2, si realmente tiene un impacto en el pronóstico, y por lo tanto estaremos un poco pendientes de estos resultados que no dejan de ser de momento realmente esperanzadores en un campo en el cual no había novedades en los últimos años. Otro tema importante que ha sido conflictivo durante el último año, desde la presentación el año pasado del estudio IABP-SHOCK-2, en el cual el balón de contrapulsación no ofertaba ningún tipo de mejoría a pacientes con shock cardiogénico o infarto agudo de miocardio comparado con el grupo placebo. Este estudio, que había tenido críticas por el tipo de pacientes incluidos, ya sea por la edad o porque había más de un 40% de estos pacientes que habían tenido paro cardíaco recuperado, como se ve en este estudio que se presenta, en este caso en Ámsterdam, el seguimiento a los 12 meses, el shock cardiogénico sigue teniendo, como se ve, una mortalidad al final de casi un 50% de los pacientes, una mortalidad muy alta todavía, y cuando se analizan los valores realmente más importantes en un paciente, según el estudio multivariado que tenemos que determinar a la hora de decir qué hacer en el tratamiento con el shock cardiogénico, hay que tener en cuenta, sobre todo en aquellos pacientes que tienen una edad más avanzada, aquellos pacientes que tienen afectación de la función renal, oliguria o que tienen acidosis y aparte también un lactato elevado. Por lo tanto, mi valoración de este estudio siempre ha sido de que el balón evidentemente es una opción primera en un paciente que a veces ya es fácil de implantar en la sala de hemodinámica, y lógicamente si estos pacientes tienen datos o variables relacionadas con que vaya un empeoramiento o que el paciente no pueda ir bien, estos pacientes son candidatos a implantar una asistencia ventricular mecánica. Respecto a lo que es la insuficiencia cardíaca crónica, tenemos también más novedades con el estudio CHIEF. Se presentaron dos subestudios en dos campos importantes, como son las comorbilidades. En el campo de la bronquitis crónica, en el cual ivabradina realmente mantiene sus efectos en el endpoint primario de muerte cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca, también en pacientes con bronquitis crónica. Y también, lo que es más importante, en pacientes con insuficiencia renal, que como sabemos es un determinante importante en los pacientes con insuficiencia cardíaca y que marca mucho el pronóstico, ivabradina también mantiene el efecto sobre el endpoint primario de mortalidad cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca. Por tanto, ivabradina nos permite realmente ser una herramienta en los pacientes con comorbilidades que, como sabemos, cada vez son más frecuentes en nuestras consultas y en nuestros ingresos hospitalarios. Es más, también sabemos que previamente se habían presentado otros subestudios del estudio SHIFT, como eran pacientes con bloqueo de rama izquierda, con edades avanzadas y con disfunción ventricular severa, donde también ivabradina era eficaz y segura. Dentro del campo, aunque es un estudio dedicado lógicamente al análisis de los dispositivos, el estudio RAD, comparando desfibrilador implantable versus desfibrilador implantable versus con resincronización, lo que se vio en el estudio RAF, que se presenta en Ámsterdam, es que los pacientes que están tratados con betabloqueantes tienen mayor beneficio si se alcanzan las dosis objetivo y como mínimo más del 50% de la dosis objetivo, como se puede ver en esta diapositiva, y sobre todo más relacionado con los pacientes que estaban en tratamiento con un desfibrilador implantable. Por lo tanto, es un mensaje más de intentar implementar los tratamientos médicos, farmacológicos, según las guías. Otro en el campo también, en este caso, aunque sea insuficiencia cardíaca crónica, pero eran pacientes ingresados que ya estaban estabilizados, alisquiren, en este caso mediante el estudio Astronaut, se presentaron los datos de los pacientes que no eran diabéticos, que era un 60% del estudio, y cuando se analizaban, en este caso, este tipo de pacientes, ya sabéis que ese estudio era alisquiren asociado al tratamiento convencional de la insuficiencia cardíaca, lo que se veía es que sí que había datos positivos desde el punto de vista del pronóstico en los pacientes que no eran diabéticos en el estudio Astronaut.
Otro campo importante, cada vez más, es la detección precoz de los ingresos hospitalarios, y para ello hay que detectar también precozmente la congestión pulmonar. Hay varios estudios, gente que la determina mediante la impedancia pulmonar. En este caso se presentó un trabajo muy interesante de un grupo italiano que demostraban que mediante eco pulmonar, haciendo un diagnóstico de las líneas de Kerle, se veía realmente que los pacientes que tenían más de 15 líneas de Kerle era un factor realmente predictor muy potente de los ingresos hospitalarios. Por lo tanto, esto nos puede ayudar realmente a detectar precozmente a aquellos pacientes que tienen congestión pulmonar y, por tanto, aumentar el tratamiento farmacológico, evitando, evidentemente, las rehospitalizaciones. En el campo de los dispositivos, un campo que realmente sigue siendo también muy interesante, porque es dispositivos y telemonitorización y telemedicina. El estudio InTime muestra que los pacientes que son controlados con telemonitorización en domicilio, mediante el dispositivo, ya fuera un desfibrilador implantable o una resincronización cardíaca con desfibrilador, se veía que estos pacientes tenían mucho mejor evolución desde el punto de vista de clase funcional, pero lo más significativo de este estudio fue que los pacientes que están telemonitorizados en domicilio tenían una mejor supervivencia, tenían realmente esta supervivencia realmente era gracias a que se detectaba más precozmente sus problemas y, por lo tanto, se accedía más rápidamente a la información y a dar solución. Evidentemente eran problemas habitualmente de tipo arrítmico, aunque también había problemas de tipo clínico que también podían ser detectados por la telemonitorización. En el campo de lo que son registros en insuficiencia cardíaca, importante el registro europeo, en el cual en España además está liderado hasta hace poco y ahora ya es la líder europea, la doctora Crespo, y que está además apoyado por Laboratorio Servier. Este estudio lo que intenta es ver cuál es la implementación de las guías en el tema de lo que son el campo farmacológico, y lo que se puede ver es que mayoritariamente los pacientes están bien tratados según las guías. Siempre hay una serie de contraindicaciones o de no tolerancia. La mayoría de las contraindicaciones o no tolerancia pueden ser las comorbilidades de los pacientes. En el caso de los IECAS no llevaban un 7,8%, en el caso de los betabloqueantes no lo llevaban un 7,3% y en el caso de los antagonistas mineralocorticoides eran un 33%, lo que todavía sigue siendo probablemente poco, digamos, desde el punto de la implementación de las guías, es que las dosis de lo que son las dosis recomendadas según las guías no se llegan a alcanzar nada más que en el 29% de los pacientes que están tomando IECAS, en un 17,5% de los pacientes con betabloqueantes y en un 30% de los pacientes con receptores del mineralocorticoide. Si nos enfocamos en el campo de investigación básica, probablemente uno de los campos importantes hoy día es el tema de la terapia génica, y en este caso es un grupo también italiano de Turín que analizaron sobre todo la melusina, que es una proteína que es importante a la hora de, modular lo que es la hipertrofia compensadora en pacientes con insuficiencia cardíaca. En un modelo animal donde se generaba una miocardiopatía por un déficit o una mutación a nivel de la lamina A, se podía ver que haciendo una terapia génica de la melusina se podía ver realmente que había una mejoría de la función ventricular y una mejoría de la supervivencia, por lo tanto, abriendo el camino de la posibilidad de la terapia génica en pacientes con miocardiopatías, especialmente por déficit de lamina, que, como sabemos, es una de las causas importantes de miocardiopatía y con un mal pronóstico. Desde el punto de vista de los grupos españoles, hay que destacar el estudio presentado por el Hospital de la Paz, el estudio GECAME, que es un registro que enfoca uno de los temas importantes hoy día en la insuficiencia cardíaca, que es el tema de la cardiotoxicidad, y cada vez más en el área de la cardiooncología va a tener un aspecto importante en las unidades de insuficiencia cardíaca. En este estudio lo que se buscaba era la detección precoz de la cardiotoxicidad en pacientes que eran tratados con quimioterápicos y, sobre todo, cuál era el papel y la importancia de las nuevas técnicas de imagen y de los biomarcadores. Ellos utilizaban diversos métodos, evidentemente, de ecocardiografía, especialmente eco 3D y el análisis mediante strain longitudinal, y comparaban con las técnicas habituales de eco 2D. La importancia de este estudio es que determinaron que la cardiotoxicidad fue de una forma mucho más sensible la detección mediante las nuevas técnicas de ecocardiografía, especialmente por el strain longitudinal y también por el eco 3D,
y no así fue por la técnica habitual, que es el eco 2D o la fracción de eyección convencional. No hubo realmente un papel claro en la determinación de troponinas y, por lo tanto, los investigadores concluyen de que para poder hacer un diagnóstico precoz y un seguimiento hoy día de la cardiotoxicidad en los pacientes con cáncer, lo mejor es utilizar las nuevas técnicas de diagnóstico ecocardiográfico. En el campo de los biomarcadores y especialmente en el campo, sobre todo, del paciente con congestión y síndrome cardiorrenal, hoy día tenemos un biomarcador interesante como es la hemoglobina, y fácil y accesible, y se ha visto que los pacientes que tienen hemoconcentración tienen realmente un peor pronóstico. Por lo tanto, se trataría de buscar este biomarcador en la práctica clínica diaria en los pacientes que ingresan con descompensación por insuficiencia cardíaca. Otro campo que también se discutió en una sesión muy interesante sobre la insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada es el papel del ejercicio. Actualmente hay en marcha un estudio liderado por un grupo alemán que ya tenían estudios previos en los cuales demostraban que el ejercicio en pacientes con insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada mejoraba la clase funcional, mejoraba la calidad de vida y, lo que es más importante, había cambios estructurales a nivel de la aurícula izquierda que se reducía también. Este estudio que está en marcha, que es el XDHF Trial, lo que va a intentar demostrar realmente que haya cambio con el ejercicio en los objetivos pronósticos. El campo del ejercicio también se enfoca muchísimo en el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada y para ello está el Diastolic Stress Test, que se hace mediante esta camilla, que se puede hacer ejercicio y a la vez determinar todos los parámetros de disfunción diastólica. ¿Por qué es importante esto? Pues porque realmente en la sesión donde estaban todos los chairmans y los participantes más importantes de las guías de insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada, que eran las del 2007, y que están preparando las que llegarán el próximo año, y a la espera de resultados como el TOPCAT, que se presentará en noviembre en La Haja, pues hay todavía una serie de recomendaciones que se van a cambiar en el campo del diagnóstico, enfocándolo sobre todo a anomalías estructurales, enfocándolo a anomalías funcionales y sobre todo, como siempre, al diagnóstico hemodinámico. Por lo tanto, tenemos un campo para el próximo año de novedades en la insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada y esperemos que, por ejemplo, tengamos, como ellos proponen, ya un score diagnóstico en esta patología, donde cuando hay indecisión en el diagnóstico entraría el papel del ejercicio para valorar en el eco los parámetros diastólicos. Por lo tanto, acabo con unos mensajes finales y es que seguimos teniendo buenas novedades en la insuficiencia cardíaca aguda. Tenemos omecamtiv mecarbil con futuro como inotropo en este campo, nuevos y novedades en el papel de la serlaxina. Se tiene que seguir avanzando en la implementación de las terapias para la insuficiencia cardíaca según las guías de práctica clínica. Hay que hacer un tratamiento personalizado según las comorbilidades. Aquí el papel, en este caso de ibabradina, como se ha demostrado, es importante. Hay que hacer una detección precoz no invasiva de las descompensaciones de la insuficiencia cardíaca. El eco pulmonar es un campo. La telemedicina va a tener un impacto sobre el pronóstico de la insuficiencia cardíaca. Tenemos también avances en la detección precoz y el tratamiento genético de las miocardiopatías, nuevos biomarcadores como la hemoglobina y el campo de la hipoconcentración y, sobre todo, el ejercicio como elemento clave tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Nicolás, por esta excelente revisión de un aspecto clave de la cardiología y de la medicina en general, que es la insuficiencia cardíaca. Hay una serie de cuestiones ya en el chat, pero yo, antes de que entremos posteriormente en un debate general, como hay varios comentarios sobre el mismo tema, ¿tú crees que, sin duda, el Congreso en insuficiencia cardíaca ha sido sobre insuficiencia cardíaca aguda y un poco insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada con todo este tema? ¿Tú crees que en este momento el diagnóstico, que es signos y síntomas de insuficiencia cardíaca y función sistólica preservada, y el algoritmo que en el 2007 el Task Force propuso, eso se tiene que modificar ya? Un poco el problema del diagnóstico, mucha gente insiste en que muchas veces diagnosticamos insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada cuando no lo es, y eso puede ser la culpa de por qué han fracasado múltiples ensayos clínicos, ¿no? Yo creo que hay un tema muy interesante que se habló aquí, es que
Precisamente mediante el ejercicio lo que se ha visto es que los pacientes con función sistólica preservada no solamente tienen la función diastólica mal, sino que también la función sistólica determinada por estrés longitudinal en algunos pacientes está alterado. Por lo tanto, digamos que hay mecanismos fisiopatológicos que engloban tanto la función sistólica como la función diastólica en este tipo de pacientes. También el otro aspecto importante es el papel de los biomarcadores del NT por BNP. Probablemente los pacientes, como decía Pirske, los pacientes con función sistólica preservada, habrá que ir a valores de corte más bajos en los pacientes con función sistólica preservada. Y la otra probablemente lo enfocan muchísimo en los cambios estructurales, sobre todo en el cambio en la valoración del volumen o el tamaño de la aurícula izquierda. Y me gustó mucho una frase que dijo Solomon diciendo actualmente el diámetro de la aurícula izquierda va a ser lo mismo en la función sistólica preservada que la hemoglobina glicosilada es para la glicemia. Por lo tanto, ellos van a enfocar mucho más en el campo de la alteración estructural y en el campo de los cambios que puede haber dinámicos en el ejercicio en las próximas guías respecto a las que habían previamente. Muy bien, muchas gracias. Luego seguiremos en el debate, pero yo creo que este tipo de presentaciones, sobre todo orientadas a la clínica y un poco al objetivo, e incluso el objetivo que nuestra sociedad y que todos tenemos, que es preservar la calidad asistencial como lema fundamental, es también el hilo conductor de estas novedades. En el fondo va a buscar innovaciones que contribuyan a mejorar la calidad y cantidad de vida de nuestros pacientes.